Mi nombre es Julieta Orlando, soy académica asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y en esta oportunidad vamos a conocer a los microorganismos que conviven con nosotros en nuestra vida cotidiana. No aquellos que nos provocan enfermedades, eso ya lo hemos conocido. Vamos a conocer aquellos que nos defienden de los microorganismos que nos provocan algún daño y también aquellos que colaboran en obtener alimentos, aquellos que se encuentran en la naturaleza y la importancia de conocerlos y protegerlos, porque sin ellos sería imposible que nosotros estuviéramos habitando este planeta. ¿Qué entendemos por microorganismos? Son esos seres diminutos, invisibles a nuestros ojos desnudos, que incluyen tanto bacterias como hongos, algunos parásitos y también los virus. Probablemente asociamos a esos microorganismos con la contingencia actual, en donde estamos sufriendo una pandemia debido al coronavirus. Sin embargo, la gran mayoría de los microorganismos no nos provocan daño. Es más, vamos a ver hoy que efectivamente son nuestros aliados en mucho de lo que realizamos el día a día. Estos microorganismos que causan enfermedades se conocen como patógenos, pero, reitero, son la gran minoría de los microorganismos. Claramente hay que cuidarse de ellos, pero la gran mayoría no merece la mala publicidad que normalmente asociamos a estos microorganismos con todos los tipos de compuestos que están diseñados para su eliminación. Sí, en el contexto de pandemia tenemos que ser capaces de eliminar aquellos microorganismos que nos pueden provocar un daño y en este momento en particular claramente tenemos un enemigo que atacar, que es el coronavirus. Sin embargo, cuando no estamos en riesgo de adquirir una infección, tenemos que ser cuidadosos con la eliminación de aquellos microorganismos que nos rodean, debido a que ellos contribuyen con nuestro estado de salud, fortalecen nuestro sistema inmune y su eliminación puede ser perjudicial para nuestra salud, muy al contrario de lo que normalmente se cree. Estos microorganismos, además, aquellos que no nos provocan daño, nos ayudan a controlar aquellos que sí que nos pueden producir alguna enfermedad. Muchos de los medicamentos que conocemos en la actualidad se llaman antibióticos y están diseñados para matar a bacterias que nos producen algún daño, alguna infección. También hay algunos compuestos que matan virus, pero no son tan usuales. Y muchas de estas bacterias, trabajadas en laboratorios de investigación, pueden actuar incluso como fábricas de moléculas que nos sirven como medicamentos. Podemos hablar de la insulina transgénica, podemos hablar de factores de crecimiento, podemos hablar de factores de coagulación, entre muchos otros que se producen gracias a que somos capaces de indicarle a la bacteria cuál es la molécula que queremos producir. ¿Qué ventajas tiene esto? Muchas, porque ha permitido que a lo largo de la historia reduzcamos los costos asociados a la producción de medicamentos y también las consecuencias de efectos secundarios que pudieran ocasionarse debido a la no purificación completa de los medicamentos si se producen en otro tipo de organismos. Y esto también, por cierto, que ha favorecido la disminución del uso de animales en este tipo de tecnologías. Sin embargo, sabemos que es siempre mejor prevenir que curar. Si bien tenemos medicamentos para atacar a muchos de estos microorganismos, hay para muchos otros la creación de vacunas específicas para un microorganismo en particular. Gracias a estas vacunas hemos sido capaces como humanidad de erradicar algunas enfermedades infecciosas como la viruela y estamos en vías de erradicación de otras enfermedades como la polio. Y es gracias a los mismos microorganismos, muchos de ellos virus, con los cuales podemos producir vacunas, debido a que somos capaces de inactivar el virus, dejar entonces a este virus incapaz de producirnos un daño, inyectarlo en nuestro organismo y así incentivar el sistema inmune para que cuando ingrese el microorganismo sí capaz de hacernos daño, este pueda ser eliminado por nuestro organismo. Pero además los virus pueden actuar como vectores de inoculación de moléculas de otros organismos que no es seguro introducir en nuestro cuerpo y con eso también tenemos la producción de vacunas. Hemos descubierto y hemos sido testigos en el último tiempo sobre la importancia de la vacunación, lo rápido que somos capaces de generar como humanidad herramientas para prevenir el contagio masivo de estas enfermedades y la importancia de entonces que toda la población que es capaz de vacunarse así lo haga para el cuidado de todos nosotros.
Seguramente también hemos escuchado muchas veces el famoso test de PCR, algunos lo hemos tenido que hacer más de una vez para poder descartar la presencia del virus en nuestro organismo o también ser capaces de detectarlo en una etapa temprana para poder entonces tomar las medidas que previenen un contagio más masivo. Esos tests, el de PCR para el SARS-CoV-2 y muchos otros, también están basados en moléculas microbianas. Por ejemplo, la Taq polimerasa, una pequeña molécula extraída desde una bacteria hace ya más de 40 años, desde una terma en el ambiente, y gracias a esa molécula somos capaces de amplificar el material genético del virus y detectarlo en etapas iniciales de la infección. Así que, muy por el contrario de pensar que los microorganismos están aquí para causarnos daño, tenemos que empezar a valorar todo lo que ellos nos aportan, incluso para atacar o prevenir las infecciones que producen algunos de los microorganismos que nos pueden provocar daño. En el último tiempo hemos conocido de la importancia del microbioma de nuestro cuerpo. El ser humano es un ecosistema microbiano. Hay un poco más de células bacterianas y de otros microorganismos en nuestro cuerpo que células humanas. Entonces, realmente somos un conjunto de células humanas con un conjunto de células microbianas trabajando mutuamente para poder hacer que nuestro organismo sea saludable. Una de las regiones de nuestro cuerpo más estudiadas respecto al microbioma, si bien tenemos microorganismos en nuestra piel, en muchos otros órganos, depende de muchos factores de nuestra vida cotidiana, el microbioma del intestino es uno de los más estudiados. Dado que está en el intestino, claramente contribuye con nuestra nutrición. Es capaz entonces de aportar nutrientes a partir de los alimentos que nosotros ingerimos y que no somos capaces de obtener directamente de ellos. Pero también se ha visto que tiene la capacidad, ese conjunto de microorganismos en nuestro intestino, de ser una barrera contra infecciones que tienen esa vía de ingreso a nuestro organismo. Entonces fortalecen el sistema inmune para prevenir ese tipo de infecciones. Pero también, muy importante, en los últimos tiempos se ha visto que tiene relación nuestro microbioma como un nuevo órgano de nuestro cuerpo en la comunicación con el sistema nervioso central e incluso el sistema endocrino. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestro microbioma intestinal y cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Al estar alojado en nuestro intestino, claramente podemos ingerir microorganismos que son la parte buena de nuestra microbiota, nuestro microbioma intestinal, a partir de formulados diseñados específicamente con microorganismos para poder enriquecer el microbioma en aquellos que nos favorecen. Entonces hay múltiples diseños de este tipo de formulaciones, suplementos alimenticios que podemos adquirir. Sin embargo, lo más fácil es claramente tener una alimentación que esté en relación con el cuidado de nuestro microbioma. Muchos de los componentes que consideramos no saludables en nuestra ingesta de alimento, en nuestra dieta, tienen que ver con una alteración del balance normal de nuestro microbioma en el intestino. Entonces, una dieta balanceada, una dieta rica en distintos nutrientes va a colaborar que nuestro microbioma sea más diverso y, por ende, más saludable nuestro organismo. Claramente, las distintas culturas tienen distintas costumbres en cuanto a la alimentación y eso muchas veces se refleja también con el estado de salud de la comunidad. Es importante cuidar nuestro microbioma y es importante alimentarnos bien. Y los microorganismos también tienen mucho que decir respecto a su aporte a nuestra alimentación. Hay muchos alimentos que se producen gracias a los microorganismos. Seguramente el pan es uno de los alimentos más transversales en muchas culturas y es gracias a la presencia de microorganismos durante su elaboración que se pueden fermentar los azúcares que provienen de la materia prima principal, que es el trigo, para poder fermentar y producir estos productos que tienen diversas formas, sabores, olores, cada uno tiene una receta particular y últimamente estamos usando mucho también la masa madre, que no es más que un conjunto de microorganismos. En lugar de ingresar a esta elaboración de la masa la levadura fresca o seca que podemos hacer
que trabaje la masa para que produzca estos sabores, estos aromas y estas formas, lo que hacemos es dejar la comunidad microbiana que viene acompañando al trigo y ella misma se encarga entonces a partir de la masa madre de generar esta mayor diversidad de características que podemos saborear y disfrutar cuando podemos entonces probar un pedazo de pan. Sin embargo, no son los únicos alimentos en los cuales los microorganismos colaboran con nosotros para su producción. Tenemos muchos productos de origen lácteo, como por ejemplo el clásico yogur, que a partir de leche obtenida de distintos animales o en la actualidad también desde muchos vegetales, frutos, semillas, podemos fermentar los azúcares también allí presentes mediante algún tipo de organismos y tener una variedad de productos lácteos fermentados gigantesca. Probablemente han disfrutado más de una vez de la gran diversidad de quesos que existen, algunos blandos, algunos duros, algunos de sabor fuerte, otros de sabor más suave, algunos incluso con la presencia evidente en los quesos azules, por ejemplo, de microorganismos que allí permanecen. Y tenemos algunos otros productos fermentados un poco más curiosos, como por ejemplo el kéfir o conocido como yogur de pajarito. ¿Quién no ha cultivado alguna vez en su cocina un pequeño gránulo de este cultivo de microorganismos que hace que la leche se fermente y obtengamos una diversidad de productos dependiendo de la comunidad microbiana que allí inoculemos? Hay otros alimentos en donde probablemente no evidenciamos a simple vista que hubo un proceso de elaboración en donde los microorganismos contribuyeron, como pueden ser los clásicos pepinillos, que por cierto sí tienen un proceso de fermentación importante para darle este sabor tan característico, y lo mismo sucede con el repollo. En el repollo podemos tener productos fermentados como el chucrut y algunos productos que hemos aprendido a conocer gracias a la globalización cultural que estamos viviendo, como es, por ejemplo, el kimchi coreano, donde también el repollo es la materia prima base y hay un montón de ingredientes que contribuyen a nutrir a los microorganismos que fermentan este producto. Y finalmente hay otros alimentos a los cuales ni siquiera hemos pensado algún día que tienen que ver los microorganismos. Y los microorganismos son esenciales para otorgarnos estos productos debido a que sin su intervención durante el proceso no serían agradables a nuestro paladar. Intenten probar algún día una aceituna sin haber sufrido el proceso de maduración o un grano de cacao, donde sucede lo mismo. En estos dos alimentos es muy evidente que la participación de microorganismos durante su proceso hace que los productos finales sean mucho más agradables y podamos disfrutar entonces de las sabrosas aceitunas y de la gran variedad de productos que podemos obtener a partir del cacao y el chocolate. Pero no solamente estamos hablando de alimentos, sino que también hay muchas bebidas. Clásicamente asociamos muy seguramente el vino y la cerveza a una fermentación en donde algo tienen que decir los microorganismos. Pues es la misma levadura muchas veces que produce el pan que nos da la oportunidad de obtener estas bebidas tan reconocidas. ¿Qué es lo que cambia? Claramente cambia la materia prima y el proceso de elaboración. Tenemos la uva o tenemos la cebada, que a partir de la fermentación, en este caso alcohólica, nos otorga un grado de alcohol en las bebidas. También tenemos, por ejemplo, la sidra a partir de manzana y así podríamos enumerar otras bebidas que se fortifica su sabor y se agrega valor agregado gracias a la participación de microorganismos. Sin embargo, no solamente estas bebidas más reconocidas industrialmente, a pesar de que hay, por cierto, producción de vino y cerveza artesanal, sino que hay bebidas ancestrales en distintas culturas que tradicionalmente se han elaborado gracias a la participación de microorganismos. Tenemos, por ejemplo, mudai de la cultura mapuche, que en base a granos de maíz o trigo o incluso piñones producen una bebida fermentada que tiene también una cierta graduación alcohólica. Y nuevamente, gracias a esta globalización que estamos teniendo, hay también bebidas de otras latitudes que nos han llegado a nuestra cultura, como por ejemplo la kombucha. La kombucha no es más que la fermentación de té azucarado, ya sea azúcar procesada o azúcar gracias al aporte de frutas, que produce una fermentación que le da una cierta graduación alcohólica, suele ser baja, y también la producción de ácido acético. Por eso ese sabor tan característico que a veces es un poco ácido en este tipo de bebidas. Pero no solo en el
procesamiento y elaboración de los alimentos cotidianos es donde participan y contribuyen los microorganismos. También hay microorganismos que nos ayudan a producir estos alimentos donde nosotros tenemos que ver en la producción, sobre todo cuando son cultivos orgánicos. Las frutas, las verduras no serían posibles de obtener si no es la colaboración que tienen los microorganismos con estas plantas en un cultivo orgánico. Por ejemplo, en un cultivo orgánico podríamos usar microorganismos como promotores del crecimiento vegetal, obteniendo un mejor rendimiento de nuestras frutas y verduras. Y también podríamos usarlos para controlar algunas plagas. Entonces, son fundamentales en la producción orgánica porque tienen la capacidad de establecer interacciones con la planta y con otros organismos del ecosistema. Aquí voy a mencionar como ejemplo a unas bacterias que son capaces de formar unas pelotitas en las raíces de las plantas y allí es donde tienen la capacidad de fijar nitrógeno desde la atmósfera. Si no fuera gracias a la presencia de esas bacterias asociadas con las plantas, esas plantas no serían capaces de crecer en suelos pobres en nitrógeno como normalmente lo hacen. Y estamos hablando de las leguminosas, por ejemplo, la soya, por ejemplo, los porotos, por ejemplo, las lentejas. Ese tipo de alimentos se favorece específicamente de estas bacterias. Sin embargo, claramente toda nuestra alimentación produce también desperdicios, desechos que debemos evitar que se acumulen en el ecosistema, en el ambiente, porque sabemos que puede producir mucho daño. Hemos tomado conciencia en el último tiempo e incluso hay muchas personas que en su vida cotidiana realizan un tipo de favorecimiento de la reducción de estos residuos, por ejemplo, realizando el compostaje para un fin primero, obtener compost que puede ser usado como fertilizante, por ejemplo, para una huerta que tengan asociado también a su hogar, pero también con la finalidad de reducir los residuos orgánicos. Muchos de los residuos que generamos a través de nuestra alimentación tienen que ver con residuos orgánicos que son aprovechados como alimento nuevamente por los microorganismos para producir el compost. Y seguramente en ese cuidado de nuestras composteras, sin necesidad de tener conocimientos microbianos, tenemos muchas consideraciones para favorecer ese proceso de biodegradación. Entre ellas, aportarle alimentos que sean capaces de biodegradar, cuidar el balance entre alimentos un poco más ácidos y otros que pueden neutralizar, darle espacio y aireación para evitar subidas altas de temperatura que pudieran perjudicar a las comunidades microbianas. Otro de los desechos, gracias a nuestra vida cotidiana que producimos normalmente y que es vital que seamos capaces de reciclar, es el agua. Claramente estamos ante un evento de escasez hídrica en donde este componente que es fundamental para la vida debe ser recuperado. Para eso existen muchas plantas de tratamiento de aguas para reciclarlas y reutilizarlas en regadío o incluso en consumo humano dependiendo del tratamiento que tengan. En estas grandes plantas de tratamiento hay diferentes etapas de purificación, las primeras de las cuales por lo general tienen que ser procesos físicos y químicos de remoción de grandes residuos que existen en estos desechos de agua. Sin embargo, en las etapas finales quedan pequeñas moléculas que hacen que el agua no sea apta para algunos usos y es allí cuando esas moléculas sirven como alimento para microorganismos y finalizan así entonces el proceso de purificación del agua. Pero hay otros desechos que son mucho más complejos de eliminar, entonces es importante reducirlos, reciclarlos y reutilizarlos. Estamos hablando de vidrios, estamos hablando de latas y también de los complicados plásticos. Si bien estos desechos, son fáciles de degradar por algunos microorganismos, esto les lleva mucho tiempo. Es mucho el tiempo que se demoran los microorganismos en poder degradar este tipo de materiales. Entonces, además de reducir el uso de estos compuestos más bien de origen químico artificial, tenemos que favorecer el uso de compuestos que pueden producir los seres vivos, entre ellos, por ejemplo, las plantas y también muchos microorganismos. Tenemos algunos polímeros, como los que podemos observar aquí, que tienen características muy similares a muchos tipos de plásticos, al ser unos polímeros bacterianos, que además de ser producidos por las mismas bacterias, pueden ser eliminados del ambiente una vez que cumplen con su función de una manera mucho más rápida que lo que sucede con los plásticos convencionales. Y tenemos aquí también otra imagen de un compuesto
novedoso que se llama nanolosa. Y eso tiene que ver con una molécula muy similar a la celulosa que asociamos a las plantas, pero producida por bacterias. También es muy rápidamente biodegradable y tiene usos tanto en la industria textil como en la industria cosmética e incluso médica para el tratamiento de superficies quemadas, por ejemplo. Otro de los compuestos que normalmente desechamos y somos capaces de ver en el ambiente lo que perdura es el poliestireno expandido, el conocido como Plumavit, que se utiliza para el embalaje de múltiples productos. Hay una alternativa mucho más amigable con el ambiente que tiene que ver con la producción de este tipo de embalajes a partir de hongos. Los hongos, gracias a su crecimiento, producen un entramado de sus células, que se conoce como micelio, y eso es capaz de adaptarse entonces al recipiente que le damos para que crezcan. Y entonces podemos tener moldes de distintas formas para embalar distintos productos. Pero también gracias a las innovaciones biotecnológicas utilizando el micelio de los hongos, hemos podido formar ladrillos, por ejemplo, que tienen más dureza, más firmeza, más durabilidad, y hemos podido entonces tener ya prototipos de construcción, material de construcción también amigable con el medio ambiente. No se preocupen, las casas son durables y seguramente van a poder estar mucho tiempo gracias a la producción de estos hongos. Entonces, estamos claros que convivimos con los microorganismos. Los microorganismos forman parte de nuestra vida y es parte esencial para que nosotros podamos estar saludables. Y es saludable también salir al ambiente. Y es en el ambiente más cotidiano, como el que podemos observar al centro de esta fotografía, en donde podemos encontrar una gran diversidad de microorganismos como los que ya vimos asociados a las plantas, presentes en el suelo, también en el aire que respiramos, y eso no necesariamente nos enferma, sino que nos fortalece. Los microorganismos, sin embargo, también son capaces de vivir en ambientes muy extremos, esos que normalmente no asociamos con la presencia de vida debido a que son muy fríos o muy calientes o tienen pHs muy ácidos o están muy profundos o no llega la luz. Uno no se explica normalmente cómo sucede que allí exista vida. Y existe vida porque la diversidad de microorganismos es gigantesca y son capaces de adaptarse a estas condiciones donde nosotros y muchas plantas y animales no son capaces de hacerlo. Incluso ambientes como estos que podemos asociar más bien a una biodiversidad de plantas y animales muy grande, están colonizados por muchos microorganismos. Hay muchos microorganismos viviendo allí para mantener el equilibrio ecosistémico, para interactuar con las plantas, con los animales y entre sí para poder entonces tener un hermoso bosque o un diverso fondo marino como los que observamos aquí. Y es eso lo que hemos podido desarrollar, ese tipo de investigaciones en ese tipo de ambientes en el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile, aprovechando la gran diversidad de ambientes con la que cuenta nuestro territorio. En todos esos ambientes que vemos desde el norte, en el altiplano desierto de Atacama, pasando por el matorral de Chile Central, el hermoso desierto florido, tenemos los valles de Chile Central, pero también 4.000 kilómetros de costa que hacen que la diversidad de fauna y flora sea muy importante, pero la diversidad microbiana imposible de pensar los niveles que puede alcanzar. Es en esos ambientes, incluso en la región más austral de nuestro país y el territorio antártico chileno, donde hemos podido desarrollar nuestras investigaciones. Espero entonces que con toda esta información, la próxima vez que tengan la oportunidad de disfrutar de un hermoso paisaje acompañado de un delicioso conjunto de alimentos fermentados, o que tengan la capacidad de salir a dar un paseo tranquilamente en la naturaleza, puedan ser capaces de apreciar, por ejemplo, las rocas que observamos en un río, su biopelícula, una película de microorganismos que hace que las piedras sean resbaladizas, o podamos observar la caída de las hojas y su desaparición en el tiempo, o incluso después de la lluvia, ese aroma muy característico. Todos esos fenómenos se deben a la presencia de una gran diversidad en nuestro planeta. Nuestro planeta es esencialmente microbiano, aunque no seamos capaces de verlo. Muchas gracias. Bien, me parece una iniciativa excelente, sobre todo porque contribuye en dos ámbitos que a mí me interesa mucho potenciar, que tienen que ver con la divulgación científica. Es importante que
el desarrollo de lo que realizamos en los laboratorios de investigación no se quede allí o solo en la comunidad científica. Es importante que el resto de las personas lo conozcan para que lo valoren, lo aprecien y sepan que existen muchas soluciones basadas en las investigaciones que hacemos, incluso cuando estamos pensando en investigaciones de las cuales ya pasó mucho tiempo y recién ahora estamos encontrando su valor. Pero también contribuye a lo que es la descentralización. Para mí es fundamental que no todo quede solamente en una universidad como la Universidad de Chile u otras universidades clásicas que se encuentran en la capital de nuestro país. El poder potenciar la vinculación con universidades regionales ha sido un desafío muy importante que ha tomado la universidad a lo largo de distintas instancias y la Facultad de Ciencias en particular, y entonces creo que es muy valioso esta colaboración con la Universidad de la Frontera para poder transmitir también nuestros conocimientos a un público más allá del que tenemos en nuestros alrededores. Así que la valoro muchísimo por esa participación.